Buenas tardes, estimados participantes, es un gusto saludarlos. Y el día de hoy vamos a tener un tema importante. Vamos a hablar de lo que es la Ley 97, de las cuentas individualizadas y de las modalidades de pensión. Y bien, pues el tema del día de hoy pues es Ley 97. Muy bien, pues vamos a ver, a platicar también un poquito de lo que es la cronología de la seguridad social y pues la seguridad social pues inicia por ahí de 1943 cuando nace el Instituto Mexicano del Seguro Social y en 1959 pues hablando de la ley del ISSSTE. En 1972 nacen dos instituciones importantes cuando hablamos de Infonavit y cuando hablamos también de lo que es FOBISTE. En 1973 pues sabemos que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de marzo del 73 y entra en vigor a partir del 1 de abril de 1973. Y bien, 1997, pero esta ley en lo particular se publica en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre del 95, pero entra en vigor a partir del 1 de julio del 97. Y en el 2002, que viene la reforma a la ley del SAR, el 2007, también una reforma importante cuando hablamos de ISSSTE, pues trabajadores que se encontraban en activos antes de la reforma, 1 de abril del 2007, pues tuvieron la oportunidad de elegir si se quedaban en el régimen anterior, ahora conocido como décimo transitorio, o si mudaban a lo que son cuentas individuales y les otorgaron un bono de pensión. En el 2020 también vino una reforma importante cuando hablamos de la ley del 97. En el 2020, de 1,250 semanas que nos pedían para podernos pensionar, a partir del 2021 solamente 750 semanas, y cada año se van incrementando 25 semanas, que para este 2026, perdón, ocupamos 875 semanas para poder tener derecho a pensionarnos. También dentro de esta reforma, situaciones importantes. Hablando del artículo 170, antes de la reforma, el artículo 170 cuando nos habla de una pensión garantizada, la pensión garantizada para la ley 97, hasta antes de la reforma, era igual a un salario mínimo, prácticamente casi igual a lo que es la ley 73. Lo único que no se le incrementaba es ese factor del decreto presidencial del 11%. Sin embargo, a partir del 2021, el artículo 170 nos despliega una tabla y ahora la pensión garantizada pues se calcula de diferente forma y se toman en consideración lo que son las semanas de cotización, el salario promedio de toda la vida laboral y la edad del trabajador. También importante, a partir del 2023 se empiezan a incrementar las cuotas obrero patronales, es por eso que modalidad 40 pues cada año se va haciendo o se va incrementando. En el 2023 también reforma importante, cuando hablamos de el trabajador independiente que empieza en el 2021 como una prueba piloto, pero es hasta el 2023 donde vienen dos reformas importantes. Noviembre del 2023, cuando ahora ese trabajador independiente puede hacer sus aportaciones a Infonavit y así poder tener derecho a, a una vivienda por parte del Infonavit. Y la reforma más importante, 1 de diciembre de este mismo año, donde deja de ser una prueba piloto y se reforman, se adicionan diferentes artículos de tres ordenamientos jurídicos importantes. Cuando hablamos de la ley del Seguro Social, la Ley Federal del Trabajo y de la Ley de Infonavit. Y en el 2024, cuando viene un decreto que hablamos de los fondos de pensiones del bienestar, y en el 2025, la reforma a las pensiones por jubilación del décimo transitorio. Muy bien. Y hablando del sistema de reparto con beneficio definido, sabemos que el sistema de reparto con beneficio definido, y también situándonos en lo que es el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde nos dice que tenemos dos pilares importantes. Cuando hablamos del apartado A, que hablamos de los trabajadores de la iniciativa privada, y cuando hablamos del apartado B, los trabajadores al servicio del Estado. Anteriormente que teníamos la ley 73 ahora derogada, sin embargo, por ahí hay un par de transitorios en la cual pues, los que somos ley 73 aún tenemos el derecho a pensionarnos por esa ley. Sin embargo, ese sistema de reparto con beneficio definido nos dice que es una forma de financiar pensiones, donde los trabajadores activos
contribuyen a un fondo colectivo que se utiliza para pagar las pensiones de los jubilados. Y en este sistema, el monto de la pensión está definido por una fórmula que considera factores como el salario y el tiempo de servicio, y no por las contribuciones individuales. Beneficio garantizado. El gobierno garantiza un beneficio de pensión definido a los trabajadores que cumplan con los requisitos. Y hablando de este sistema de reparto con beneficio definido, pues tenemos lo que es la Ley 73 del Instituto Mexicano del Seguro Social y el 10º transitorio de lo que es el ISSSTE. Y bien, mudamos a lo que es el sistema de capitalización individual. Y en este sistema de capitalización individual es un sistema de pensiones en el que cada persona tiene una cuenta individual donde se depositan sus aportes y los rendimientos de las inversiones. Estos fondos que se acumulan a lo largo de la vida laboral se utilizan para pagar la pensión al momento de retiro. Y hablamos de un ahorro individual. Cada persona tiene una cuenta propia para sus aportes al sistema de pensiones. Inversiones de los ahorros. Dice que las administradoras de fondos de pensión invierten esos ahorros para obtener rendimientos y así aumentar el capital. Y la pensión basada en el saldo. La pensión que recibe un trabajador al momento de retiro depende del saldo de la cuenta individual. Ya hablamos de este sistema de capitalización individual, hablamos de lo que es la ley 97 cuando hablamos de cuentas individuales SIMS y hablamos de cuentas individuales cuando hablamos de ISSSTE. Bien, también nos dice el artículo 74 cuando nos habla de una cuenta individual, nos dice que los trabajadores afiliados tienen derecho a la apertura de su cuenta individual de conformidad con la ley del Seguro Social en la administradora de su elección. Para abrir las cuentas individuales se le asignará una clave de identificación por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y las cuentas individuales de los trabajadores afiliados se integrarán por las siguientes subcuentas. Hablamos de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, vivienda, aportaciones voluntarias y aportaciones complementarias de retiro. Y estas subcuentas se regirán por la presente ley. Asimismo, la subcuenta referida en la fracción primera se regirá por lo dispuesto en la ley del Seguro Social y la prevista en la fracción segunda se regirá por lo dispuesto en la ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Asimismo, los trabajadores afiliados podrán solicitar a su administradora que se traspase en su cuenta individual, que se hayan abierto conforme al régimen previsto en la ley del Seguro Social del 73. Y nos habla también de individualizar el proceso mediante el cual se identifica la parte que se abona a las subcuentas correspondientes a cada trabajador de los pagos efectuados por el patrón y el Estado, así como los rendimientos financieros que se generen. Nos habla de la pensión, la renta vitalicia y el retiro programado. Pero también nos dice que la renta vitalicia es el contrato por el cual la aseguradora, a cambio de recibir todos o parte de los recursos acumulados en la cuenta individual, se obliga a pagar periódicamente una pensión durante la vida del pensionado. Y nos habla de retiros programados, la modalidad de obtener una pensión fraccionando el monto total o parte de los recursos de la cuenta individual, para lo cual se tomará en cuenta la esperanza de vida de los pensionados, así como los rendimientos previsibles de los saldos. Y bien, ya entrando en materia, hablando de las administradoras de fondo para el retiro, mejor conocida como la AFORE, que está fundamentado en el artículo 18 de la ley del SAR, nos dice que las administradoras son entidades financieras que se dedican de manera habitual y profesional a administrar las cuentas individuales y canalizar los recursos de las subcuentas que la integran en términos de la presente ley, así como administrar sociedades de inversión y entra en vigor a partir del 1 de julio del 97. Y hablamos de la CIEFORE. ¿Qué es una CIEFORE? Eh, es el fondo de inversión en la cual el Afore invierte los recursos de los trabajadores para generar
un rendimiento. Muy bien. Y las comisiones de las Afores han venido disminuyendo. 2025, 0.55, exceptuando lo que es pensionista, con 0.52, y en este 2026, 0.54. Y bien, pues todos conocemos lo que es un estado de cuenta de Afore. Habla del estado de cuenta de una generación Afore. Hay estados de cuenta mixtos, hay estados de cuenta de generación de transición, hablando de lo que es la ley 73. Y bien, dentro de los retiros que podemos hacer en nuestra cuenta individual, nos habla de los retiros parciales y nos habla del retiro por matrimonio, pero también de los retiros por desempleo. Y nos dice que cuando hablamos de la ayuda por gastos de matrimonio, los requisitos es tener 150 semanas cotizadas como mínimo, no haber sido registrado en el instituto como esposa o esposo, y si anteriormente estaba casado, mostrar acta de divorcio o de defunción. ¿Y cuál es el monto de la ayuda? 30 veces la unidad de medida y actualización. Y la cuenta de origen, hablamos de la cuota social o el RCB. Y también nos habla de los retiros por desempleo. Los retiros por desempleo nos dice que los requisitos es solicitarlo a partir del 46º día natural, contando desde el día en que se quedó desempleado, después de 5 años del último retiro. Y la cuenta de origen, retiro cesantía de avanzada y vejez, y las consideraciones. Se descuentan semanas cotizadas, pero se pueden reintegrar el monto de la ayuda. Y bien, dentro de estos montos de retiro por desempleo nos dice que tenemos dos opciones. Y nos dice la opción A y nos habla de los requisitos. Tener al menos 3 años de la apertura de su cuenta y tener un mínimo de 12 bimestres cotizados. ¿Y cuál es el importe del retiro? 30 días de su último salario base con un límite de 10 veces el salario mínimo mensual vigente. Y nos dice la opción B, tener 5 años o más de apertura de la cuenta, y el importe de retiro nos dice 90 días del promedio del salario base de cotización de sus últimas 250 semanas cotizadas o las que tuviera, o el 11.5% del saldo de la subcuenta de RCB. Y nos dice que lo que resulte menor. Y bien, hablando también de cómo se hace el cálculo de semanas por descontar, nos dice las semanas de cotización serán disminuidas en igual proporción al monto del retiro por desempleo. La fórmula por obtener las semanas a descontar es la siguiente. Nos habla un monto de la ayuda, nos habla del saldo de la subcuenta de RCB y lo vamos a dividir entre semanas cotizadas. Vamos a tener, vamos a tener un cociente y al final nos van a dar las semanas a descontar. Y este es un ejemplo de la ayuda de desempleo. Nos dice monto del saldo Afore, 100,000 pesos, número de semanas cotizadas, 1,000, monto de la ayuda de desempleo, 11,500, tenemos un cociente de 100 y al final nos dice las semanas descontadas. Muy bien, vamos a hacer un pequeño ejercicio de cómo se descuentan las semanas. Bien, y nos habla de la ayuda de desempleo. La ayuda de desempleo nos dice la fórmula, monto del saldo del Afore, número de semanas cotizadas, nos habla del monto de la ayuda, nos saca un cociente y al final tenemos las semanas a descontar. Pero bien, haciendo un análisis de lo que es esta operación, nos dice un ejemplo sencillo. Nos dice fecha de ingreso, 1 de febrero del 98, semanas descontadas, nos dice que 1,523. Nos dice que tenemos un salario base de cotización de las últimas 250 semanas cotizadas de 297.31 y la su cuenta RCB 228,231.19. Nos dice que la fecha de alta es el
de febrero del 98 a la fecha, 21 del 3 del 26, 28 años. En este, en este supuesto nos dice la opción A, tener al menos 3 años de apertura a la cuenta, y nos dice la opción B, tener 5 años o más de aperturada la cuenta. En este ejemplo, pues tiene opción a a ambas opciones. Nos dice también que tiene semanas de cotización, 1523, y nos dice que tiene un salario promedio de las últimas 250 semanas de 297 pesos. Bien, de acuerdo a la opción B, nos dice también en el importe de retiro, 90 días del promedio del salario base de sus últimas 250 semanas cotizadas o las que tuviera. Y nos habla que el salario base de las últimas 250 semanas, 90 días, son 26,757,90. Pero también nos dice la siguiente opción, el 11,5% del saldo de la subcuenta de RCB o lo que resulte menor. El 11,5% del saldo de la subcuenta nos dice que 26,246,59. Entonces, esta sería la menor. Por lo tanto, por lo tanto, en este ejercicio, la ayuda por desempleo de 26,246,59 y las semanas a descontar, 175 semanas, que recordemos que podemos reintegrarlas y así volver eh, devolviendo el monto de la ayuda que nos prestaron en su momento, y podemos reintegrar las semanas, las semanas cotizadas. Muy bien, seguimos adelante. Y bien, dentro de estos 11 dígitos que tiene el número de seguridad social, pues nos habla de los que serían quizá los más importantes o los más relevantes. Primero nos habla de los dos primeros, que nos dice que es la clínica o la subdelegación donde nos dimos de alta. Posteriormente, yo considero, a mi punto de vista, que serían los más relevantes en el sentido que nos dice que es el año de alta del trabajador. Sin embargo, recordemos que tenemos la modalidad 32, que se refiere a un seguro facultativo. Y el seguro facultativo, recordemos que no nos genera el derecho a pertenecer a una ley 73. Tenemos el quinto y el sexto cuando nos habla del año de nacimiento del trabajador. Posteriormente tenemos consecutivos y al final tenemos nuestro dígito verificador. Bien, y ya entrando en materia de lo que son las cuentas individuales IMSS, hablando de la ley 97, pues los requisitos para este 2026, 875 semanas de cotización, 60 años de edad como mínimo y estar dado de baja del régimen obligatorio. A la diferencia de la ley 73, que nos pide 500 semanas de cotización, salario promedio de las últimas 250 semanas, edad, edad del trabajador y estar dado de baja del régimen obligatorio y tener una conservación de derechos. Cabe mencionar que para la ley 97, cuando hablamos de pensiones por cesantía en edad avanzada o vejez, no requiere una conservación de derecho. Conservación de derecho solamente lo va a requerir cuando hablamos de invalidez y de vida. Y nos dice también este cuarto transitorio de la Ley del Seguro Social, del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de diciembre del 2020, establece que a la fecha de entrada en vigor, es decir, el 1 de enero del 21, las semanas de cotización que se requieren para obtener los beneficios del seguro de cesantía en edad avanzada y del seguro de vejez, así como para la pensión garantizada, serán 750 y se incrementarán anualmente 25 semanas hasta alcanzar 1,000 semanas de cotización en el 2031. También esto es importante cuando nos habla de cesantía en edad avanzada y vejez, semanas cotizadas para obtener el servicio médico.
nos dice que si el asegurado tiene cotizadas un mínimo de 750 semanas, tendrá derecho a las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad. Y bien, nos habla también de las modalidades de pensión y nos dice que a diferencia de la ley 73, la ley 97 va a depender exclusivamente del saldo acumulado en tu cuenta Afore. Y bajo este régimen de pensión existen tres modalidades por las que te puedes pensionar. Y hablamos de una renta vitalicia, donde la pensión la paga una aseguradora. Hablamos de un retiro programado, donde la pensión la paga el Afore, y hablamos también de una pensión garantizada, de acuerdo al artículo 170, donde el gobierno federal paga la pensión cuando se terminen los recursos que tenemos en nuestro monto constitutivo. Y bien, y hablando ya de una renta vitalicia, nos dice que es una pensión de por vida que se va a contratar directamente con una aseguradora. Pero hay que considerar lo siguiente: el monto de la pensión dependerá del saldo acumulado en tu cuenta Afore y se actualizará anualmente de acuerdo a la inflación, al índice nacional de precios al consumidor. Y al adquirir una renta vitalicia se garantiza el pago de una pensión predeterminada de por vida, pero se debe de comprar un seguro de sobrevivencia que permitirá a tus beneficiarios recibir una pensión a la muerte del pensionado. ¿Y cuáles son las características importantes? Garantiza una pensión de por vida. En caso de fallecimiento, los beneficiarios continuarán recibiendo una pensión, no se recibe aguinaldo, siempre se recibe lo mismo de pensión y se actualiza de acuerdo con el índice nacional de precios al consumidor. Caso de fallecimiento, los beneficiarios no podrán retirar los recursos que no se usaron para la pensión. Sí se podrá tener el servicio médico y se podrán retirar en efectivo los recursos de el Afore Retiro 92 y Vivienda 92 y aportaciones voluntarias si es que llegaran a tener saldo en estas subcuentas. No podrán acceder a préstamos y la pensión vitalicia se pagará con los recursos depositados en la cuenta Afore. Y cuando hablamos de retiro, sabemos que podemos tener un retiro anticipado sin cumplir la edad requerida. Nos dice, podrás retirarte de manera anticipada sin necesidad de cumplir las edades establecidas. Si la pensión se te calcula bajo la modalidad de rentas vitalicias, es superior en más del 30% de la pensión garantizada. Y en caso de que exista algún excedente de recursos, podrá retirarlos en efectivo y la disposición de los recursos de la cuenta Afore, así como de sus rendimientos, estarán exentos del pago de impuestos. Y bien, cuando hablamos de retiros programados, las condiciones cambian y nos dice que es una pensión que se contrata, pero directamente con el Afore. Y el monto de la pensión dependerá del saldo acumulado en la cuenta, de los rendimientos que se obtengan y de la esperanza de vida que se llegue a calcular. ¿Y cuáles son, hablando de lo que se puede considerar? A diferencia de la renta vitalicia, que te paga una pensión de por vida, la de retiro programado la recibes solo hasta que se agoten los recursos de la cuenta Afore. Se debe de comprar un seguro de sobrevivencia que le permita a los beneficiarios recibir una pensión en caso de fallecimiento. Y las principales características: no garantiza una pensión de por vida. Caso de fallecimiento, los beneficiarios recibirán pensión, no recibes aguinaldo, no recibes siempre la misma cantidad de pensión, ya que se va recalculando con los recursos que te van quedando, y en caso de fallecimiento, tus beneficiarios sí pueden retirar los recursos que no se utilizaron para la pensión. Se mantiene el servicio médico y se puede retirar en efectivo, SAR 92, Vivienda 92 y aportaciones voluntarias si tenemos saldo en esas subcuentas. Y bien,
las diferencias que hay entre una renta vitalicia y un retiro programado. Garantiza una pensión de por vida, renta vitalicia sí, retiro programado no. En caso de fallecimiento, los beneficiarios reciben pensión, sí para ambos, no reciben aguinaldo. Siempre se recibe lo mismo de pensión, sí para renta vitalicia, no para retiro programado. Y en caso de fallecimiento, los beneficiarios pueden recibir los recursos que no se usaron para la pensión, no renta vitalicia, sí retiro programado, se mantiene el servicio médico sí para ambos y se puede retirar recursos de la FORE en una sola exhibición, sí siempre y cuando tengamos SAR 92, vivienda 92 y aportaciones voluntarias. ¿Quién puede tener SAR 92 y retiro 92? Los trabajadores que iniciaron antes del 1 de julio del 97, ley 73. Sin embargo, recordemos que para ley 73, como pertenecemos a una generación de transición, podemos pensionarnos ya sea por ley 73 o por ley 97, si así conviene a nuestros intereses. Y bien, ya hablando de la pensión garantizada, recordemos que tenemos nuestro monto constitutivo, pero si no es suficiente para tener el acceso a una renta vitalicia, a un retiro programado, cabe mencionar que una renta vitalicia la podemos obtener con 800,000 pesos. No, perdón, un retiro programado con 800,000 pesos, una renta vitalicia aproximadamente 1,300,000. Y si no tenemos este recurso, como mínimo de 800,000 pesos para un retiro programado, nos vamos a ir a lo que es la pensión garantizada. Y cuando se termine el monto que vamos a tener, el monto constitutivo, el gobierno federal va a ser el que va a entrar a pagar esta pensión garantizada. Y se calcula de acuerdo al artículo 170. Nos dice, la pensión garantizada es aquella que el Estado otorga a las personas que cumplan con el requisito de la edad y en el 2026 un mínimo de 875 semanas, pero que los recursos no le alcancen para contratar una renta vitalicia o un retiro programado. Y de acuerdo a este 172, nos dice el gobierno federal, con recursos propios complementarios a los de la cuenta individual correspondiente, cubrirá la pensión garantizada por conducto del instituto. El trabajador asegurado deberá solicitar al instituto y acreditar tener derecho a ella. Por su parte, la administradora de fondos para el retiro está obligada a proporcionar la información que el propio instituto le requiera para este efecto. Pero también nos dice, agotados los recursos de la cuenta individual, la administradora de fondos para el retiro va a notificar este hecho al instituto con la finalidad de que éste continúe otorgando la pensión garantizada. Y esa es la tabla del artículo 170, ya actualizada para este 2026. Y muy bien, vamos a hacer un ejercicio por ahí con una tabla. Muy bien, vamos a hacer un ejercicio. Recordemos, renta vitalicia, retiro programado, debemos de tener un recurso. Cuando hablamos de una renta vitalicia, recordemos que ese monto constitutivo que vamos a tener en nuestra cuenta FORE se va a subastar con las aseguradoras que tienen convenio con el Seguro Social, hablando de Banorte, BBVA, hablando de Profuturo, entre algunas. Ese monto constitutivo se va a la subasta con estas administradoras o estas aseguradoras, y estas aseguradoras van a hacer van a ofrecerle al trabajador diferentes escenarios para los cuales pueda eh, el trabajador poder decidir cuál es el que más le conviene. Cuando hablamos de una renta vitalicia y un retiro programado, recordemos que lo vamos a contratar directamente con el Afore. Pero hablando también de lo que es ya la ley 97, cuando hablamos también de la pensión garantizada, los parámetros que nosotros vamos a requerir para poder hacer este cálculo nos habla de semanas de cotización. Semanas de cotización, cuando menos nos piden 875 semanas.
y salario diario promedio, pero aquí es de toda la vida laboral. Vamos a suponer que este trabajador tiene 875 semanas y tiene un salario promedio de 500 pesos. Bien, la edad del trabajador también es importante, 60 años de edad. Recordemos que para hacer este cálculo, las asignaciones familiares y o ayuda asistencial no se toman en cuenta. Parámetros importantes, semanas de cotización, salario promedio de toda la vida laboral, edad del trabajador y vamos a sacar un grupo salarial. Ok, y regresamos nuevamente a la tabla del artículo 170 ya actualizada para este 2025 y nos dice que como mínimo 875 semanas. Y vamos a poner el ejemplo de que tiene 500, es, 500 pesos de salario promedio de toda la vida laboral, tiene una edad para pensionarse de 60 años y vamos a sacar un grupo salarial. ¿Cómo obtenemos este grupo salarial? Vamos a dividir el valor de la UMA 117.31 con el salario promedio y nos va a dar un porcentaje, 4.26. En la tabla del artículo 170 nos dice que tenemos de 5 UMAS en adelante. Entonces aquí vamos a ver la edad del trabajador que tiene 60 años con 875 semanas, 60 años de edad y va a tener una pensión garantizada de 7,790.32. Entonces recordemos, parámetros importantes, semanas de cotización, salario promedio de toda la vida laboral y la edad del trabajador. Y es como así como se calcula una pensión garantizada por ley 97. Cabe mencionar que va a haber un procedimiento también para que podamos tener nuestra, nuestra pensión de garantizada. Recordemos que se termina el recurso. Sin embargo, terminándose el recurso, nosotros vamos a ir a la FORE para que la FORE notifique este evento al instituto para que ahora, de acuerdo al artículo 172, sea el gobierno federal, por conducto de la Tesorería de la Federación, quien tutele esta pensión garantizada. Y esta es la forma como se calcula una pensión garantizada por ley, por ley 97. Bien, y básicamente, pues esto sería lo más importante hablando de lo que es la ley 73. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta tarde en esta clase tan importante. Y por ahí suscríbete, danos like y compártelo a quien tú creas que le pueda servir. Gracias, excelente tarde.